de mi imagen como yo quiera. Voy a cancelar primero que nada y veamos qué tenemos aquí y analizamos. Por un lado, yo tengo una capa superior que tiene un degradado de blanco a negro y otra inferior con unas nubes. Por debajo de esta existe una de un castillo, un perfil de un castillo, pero verdaderamente no se está visionando de momento ni estamos trabajando con ella. Estamos trabajando tanto con el degradado en forma de diamante, de blanco a negro, y la capa inferior de las nubes. Si yo hago un doble clic sobre esta capa, voy a entrar también dentro de las opciones de fusión. Recordar que o bien con el botón derecho, opciones de fusión, o con un doble clic entramos en esta ventana. Permitirme que cancele, voy a soltar para tener la imagen aquí en esta zona y de esa manera ver mejor lo que vamos a trabajar. A partir de aquí yo voy a poder trabajar con la capa actual o con la capa subyacente. Es decir, vamos a poder trabajar con la capa que tenga seleccionada o con todo lo que haya por debajo. Lo que voy a conseguir con esto es, en un momento dado, eliminar de la visión un tono o un color concreto. En este caso es en blanco y negro, con lo cual en lugar de trabajar con el rojo, verde o azul, vamos a trabajar directamente con los grises. Fijaros que al desplazar este triángulo, estoy convirtiendo en transparente todas las tonalidades que hay desde este punto al siguiente. Entonces, permitimos aislar, como estáis viendo, esa zona del fondo, sin selección ninguna. Por otro lado, yo voy a poder hacer esa misma operación, pero si os dais cuenta, hay dos pequeños triángulos aquí. Si presiono la tecla de Alt o de Opción y arrastro, estáis viendo cómo estoy suavizando esa fusión, para que de ese modo no sea un corte duro o rígido entre el color que yo quiero transparente y el resto. Entonces vamos ahora a trabajar, por ejemplo, con esta otra parte. Aquí ocurre o conseguimos exactamente lo mismo, trabajar con la zona de los negros. Por otro lado, si yo pincho con la tecla de opción o alt del triángulo, consigo hacer un difuminado en esa zona. Como estáis viendo, de manera rápida aislamos diferentes objetos por el color. Voy a volver a dejar esto en su sitio, vamos a volver a colocarlo y vayamos ahora a trabajar con la capa subyacente. En este caso lo que vamos a hacer es que los colores que hay por debajo se muestren por encima de la capa actual, sin hacer ninguna selección ni ninguna máscara en concreto. Fijaros que si yo activo esta opción, las nubes más claras que había en la imagen del fondo se están mostrando por encima. Recordar también que si yo trabajo con la tecla Alt o la tecla Opción, puedo fusionar y en este caso en concreto estoy llevando encima de mi imagen todas esas nubes que tengo en la parte inferior. ¿Para qué sirven estas cosas? Voy a cancelar y voy a irme a esta imagen. En este caso en concreto yo tengo una imagen en Color Lab. Si os dais cuenta, tiene un canal de luminancia, un canal A y un canal B. Y de esta manera voy a trabajar, porque la imagen la tengo en Color Lab, porque me va a interesar trabajar precisamente este cian, ya veréis el efecto que voy a realizar. Y como digo, lo que voy a hacer es causar un efecto diferente en una zona y en la otra sin hacer una selección como tal. Mirad, voy a duplicar la capa fondo, ya la tengo duplicada y ahora voy a aplicarle, en este caso, una máscara de enfoque. Esa máscara de enfoque voy a enfocar bastante salvajemente esta zona inicial para que veáis el efecto y cuando yo aplico este tipo de enfoques, como podéis observar, hay una pequeña línea de resalte o de brillo alrededor de mi objeto. Esto ocurre siempre que hacemos este tipo de enfoques. Cuando nosotros enfocamos, ese halo que genera alrededor de los cambios de color bruscos es muy visible. Si yo quiero trabajar o quiero eliminar esa información o ese error visual que yo cometo a la hora de enfocar, puedo utilizar este mismo método.
Recordar que, como os he comentado, tengo la imagen en Color Lab. Voy a hacer un doble clic y voy a entrar aquí dentro de las opciones de fusión. Al fusionar tengo por un lado la luminosidad, por el otro tengo el canal A y el canal B. Voy a trabajar con el B, pero fijaros, el canal A que va desde los verdes hasta los magentas, hasta esa tonalidad magenta, y el B que va desde los cianes o azules hasta los dorados o amarillos. En este caso en concreto, yo quiero fusionar esa zona del cielo, es decir, quiero recuperar el cielo que había en la imagen original. Si yo desplazo esta opción, daros cuenta este borde cómo se va eliminando. Acabo de eliminar completamente ese halo que había alrededor del enfoque que yo quería causar. Voy a ocultar la previsualización y, como estáis viendo, estoy recuperando sin hacer ningún tipo de selección ese fondo. Sí que es cierto que aquí crea un pequeño degradado, un pequeño aislamiento, una brusquedad en el cambio de tono, con lo cual presiono la tecla de Alt o la tecla de Opción y suavizo un poco más para eliminar precisamente ese efecto. Vamos a confirmar y, como podemos observar, por un lado estoy trabajando única y exclusivamente el enfoque de esta parte delantera y por el otro, que es en la capa inferior, estoy mostrando esa información sin que le afecte esa máscara de enfoque. Si os habéis dado cuenta, lo que me permiten estas técnicas es trabajar y hacer transparencias con los colores de manera rápida y sin tener que perder tiempo en hacer selecciones de los diferentes elementos. Aquí acaba mi exposición, me he pasado un poco más de los 15 minutos que tengo previstos. Yo hoy en concreto no me voy a poder quedar con vosotros para hacer un turno de preguntas, así que si queréis hacerme algún tipo de preguntas, las escribís en el chat o las escribís a través de la página web de psduser.com y poco a poco iré contestándolas para solucionar cualquier duda o cualquier problema que hayáis tenido en esta mi exposición. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo viernes con otro pequeño tip o con otro pequeño truco a la hora de trabajar con Photoshop. Muchas gracias, Nacho. Entonces, pues... Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Creo que ahí se compartió. Bien, tenía todo abierto, cosa que no debería de haber hecho. Bueno, la intención de lo que voy a mostrar hoy es responder algunos mails que me han llegado en esta semana. Nacho, por suerte, de alguna manera respondió uno de los que yo iba a responder, así que me va a permitir mostrarlo más rápido y voy a poder meter alguna otra respuesta. Las preguntas, bueno, puntuales eran cómo aplicar una imagen en una textura o en una pared, pero que quede de manera realista. Así que vamos a arrancar con eso. Tomemos todo lo que nos estuvo mostrando recién Nacho. Vamos acá y vamos a abrir las dos imágenes. Ya aprovecho y les muestro porque la idea de las reuniones de los viernes es mostrar trucos. Entonces ya les voy mostrando algunos trucos extras. Yo voy a tener que poner esta imagen dentro de esta textura. Pero en vez de abrir las imágenes, copiar, pegar o arrastrar una dentro de otra, lo voy a hacer por otro camino. Voy a venir a Archivo. Yo no me acuerdo cómo se dice en español, pero lo van a encontrar. Scripts. Y ahí van a encontrar cargar archivos en pila. Entonces, Archivo, está la parte de automatización, no es automatización, sino es la otra, ahora no me acuerdo el nombre,
cargar archivos en pilas. Y ahí me va a decir a dónde voy a buscar los archivos que quiero cargar. En este caso son estos dos, los selecciono, le doy OK, OK, y solo el programa va a trabajar, va a recortar la imagen, me la va a pegar una arriba de la otra. En este caso, bueno, la textura iría abajo, así que acá tengo yo la imagen, perdón, y voy a agrandarla. Y la intención es hacer con que este logo quede aplicado en la pared de forma realista. Como decía al principio, Nacho ya se adelantó, no es que se adelantó, explicó modos de fusión, yo no sabía que los iba a explicar, así que a mí me adelantó un montón de trabajo, así que directamente voy a ir haciendo los pasos sin dar las explicaciones puntuales de lo que él hizo, porque ya lo explicó muy bien él. Entonces, lo que nosotros haríamos sería simplemente cambiar el modo de fusión, pero esto no queda realmente realista. Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar un mapa de desplazamiento para que la forma de la textura moldee el logotipo que nosotros estamos haciendo. Entonces, para hacer el mapa de desplazamiento se puede hacer de varias maneras. En este caso, como la pared es bastante grisácea, podemos utilizar directamente la imagen completa. En caso de que la imagen tuviese diferentes tonos, podríamos ir seleccionando los distintos canales para hacer una copia. Todo lo que yo voy a hacer, voy a duplicar esta imagen. Vengo a imagen, duplicar. Voy a tildar esta opción, no es necesario, pero la voy a tildar para que el logo desaparezca, porque el logo no me interesa en este duplicado. Y ahí me quedó la textura como yo la había abierto originalmente. La voy a convertir a escala de grises, lo cual no es necesario, pero me ayuda para ver los contrastes que yo voy a tener para que el movimiento que requiere la imagen final tenga, o sea, que yo pueda previsualizar realmente lo que yo quiero hacer. No sé si ustedes vieron la semana pasada cuando yo mostré lo de 3D, pero recuerden que las luces, o sea, lo que serían los colores blancos, van hacia arriba y las sombras empujan hacia abajo. O sea que el desplazamiento lo que va a hacer es mover las luces hacia una postura superior y las luces bajas o las sombras hacia una postura inferior. Otra cosa que es importante al hacer el mapa de desplazamiento es desenfocar un poco la imagen. Eso va en función de la resolución que tenga, porque si no va a generar bordes serruchados en el momento de generar el desplazamiento. Entonces para eso venimos a filtros, desenfocar, un desenfoque gaussiano y le damos un desenfoque bajo. Obviamente esto va en función de la resolución que tenga la imagen. Hacemos eso, creamos, o mejor dicho, salvamos este archivo como PSD, que yo ya lo tengo grabado, que se llama Displays, y lo cerramos. No hace falta guardarlo porque ya lo tengo grabado como Displays. Bueno, ahora vuelvo sobre esta imagen, y acá lo ideal sería, yo voy a volver al estado normal porque convendría hacerlo en este momento, convertirlo en objeto inteligente. No es necesario, se puede hacer de una, pero si uno todavía no lo maneja bien este filtro, está bueno trabajar con objeto inteligente porque podemos ir y venir aplicando el filtro todas las veces que queramos. Bien, ahora sí vuelvo a modo multiply, vengo a filtro, distorsionar, desplazar. Lo dejo con los valores que vienen por defecto. Obviamente que esos valores van a verse alterados en función de la resolución que tenga el archivo. Busco el mapa de desplazamiento y automáticamente, fíjense, fue tomando el movimiento de
los de las imágenes que tenían sombras y luces. Lo que vamos a hacer ahora es darle un poquito más de realismo con lo mismo que mostró Nacho, que él lo mostró con el degradé. Nosotros lo vamos a hacer de forma más práctica. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar, dar doble clic y decirle que nosotros queremos, no de esta capa, sino de la capa inferior, que las luces y las sombras no nos alteren. En realidad en las sombras vamos a trabajar muy poco, pero en las luces vamos a trabajar bastante más. Ven cómo de esa forma comienza a dar otra sensación, ven, como de desgaste. Ahí tenemos mayor desgaste. ¿Ven? Entonces ahí el efecto queda como más realista. Ahora bien, se puede seguir realizando, ¿cómo se dice? Más ajustes. Por ejemplo, en la capa, nosotros querríamos que algunas partes se vean de con mayor color y otras menos. Entonces podemos duplicar esta capa y a la misma crearle una máscara, y en esa máscara, por ejemplo, podemos agarrar y decirle que queremos que haya partes que tengan mayor y menor incidencia. Fíjense, yo apliqué un filtro de nubes, ven cómo hay partes que se ven más y menos. Inclusive yo podría editar con niveles esa máscara, haciendo con que los contrastes sean mayores en algunas partes y en otras no. Y de esa manera puedo tener la aplicación del logo mejor. Lo bueno que tiene esto es que al haber hecho un objeto inteligente, si yo no estoy contento con la ubicación del logo, vamos a suponer que yo el logo lo quiero acá, ahí no me adaptó, fíjense en esta parte, no me adaptó el movimiento, por lo cual yo vuelvo a editar el efecto y ahí, bueno, en este caso, como son dos objetos duplicados, me lo hizo distinto, así que lo tengo que volver a aplicar las dos veces para que se adapte. Pero fíjense que ahora se adaptó a la nueva forma. Por último, puedo agrupar esos dos objetos, crearle una máscara e ir pintando los lugares donde no hubo posibilidad de pintar porque están para adentro. ¿Ven? Lo voy haciendo así. Ahí no se pintó, acá tampoco. Y puedo ir con el filtro de desenfoque gaussiano, desenfocar eso como para que se funda mejor, etcétera, etcétera. O sea que bueno, esta era una de las preguntas que me habían hecho. Espero haberle respondido. Ahora vamos, me quedan pocos minutos. Yo tenía la intención de mostrar cómo hacer una manzana. Eso es que fue el pedido de una de las preguntas que tuve. La idea era hacer esta manzana en 3D. En parte es lo mismo que yo ya había mostrado la semana pasada. Lo único que acá lo hice generando la textura, así que vamos a intentar hacerlo de la forma más rápida posible para no robarle tiempo a Marlon. Yo lo que voy a hacer es crear la manzana. En este caso yo ya la tengo creada, pero bueno, podría... No la tengo creada, mal. No la guardé, es un problemita. Bueno, vamos a agarrar esta que ya está hecha y adaptarnos. Esto es lo que pasa, trabajar en vivo.
vamos a hacer acá está, 3D, venir acá y editar el pad este. Bueno, este pad lo vamos a convertir como custom shape, manzana, listo. Bien, entonces ahora sí. Creo una capa nueva y adopto la forma de la manzana. Acuérdense que cuando vamos a trabajar en 3D siempre hacemos la mitad, por lo menos en lo que a Photoshop se refiere, salvo que no sean tipografía. Seleccionamos este layer, o sea, nos aseguramos que estamos parados en ese layer, venimos a 3D y le decimos que desde ese layer nos haga una extrusión. Va a procesar. Recuerden que nos va a generar esta forma rara, para lo cual nosotros tenemos que pararnos en la opción Layer dentro de la ventana 3D y modificarle el tipo de extrusión. Ahora bien, si yo hago este tipo de extrusión, si bien lo puedo modificar desde acá, fíjense que la forma no queda muy bien, no parece una manzana, por lo cual lo que yo voy a hacer es modificar la forma del pad, lo voy a achicar en un 50%, lo puedo hacer escribiendo. De 50 es mucho, vamos a poner el 75. Un 75%. Cierro y automáticamente, perdón, lo aplico y cierro y automáticamente la forma se va a readaptar. No tengo tiempo para mostrar el renderizado, así que lo voy a hacer con el archivo final para que vean. El renderizado, les voy a mostrar las opciones que están tildadas. Al momento de crear las sombras, yo lo que hice desde las luces, le he aplicado dos luces infinitas, porque una es esta primera que le da la iluminación delantera, y la segunda es la que da el rebote de la base blanca. A su vez, también le he creado, que eso es este brillo, le he creado en la parte del entorno la opción del IBL, donde he editado esta iluminación. Fíjense que si yo modifico esta iluminación, y lo guardo, automáticamente también me va a modificar la iluminación de la manzana. La tendría que renderizar y eso lleva bastante tiempo, así que no lo voy a hacer, simplemente para que vean cómo se modifica. Y a su vez también lo que les quiero mostrar es que la textura la he editado desde aquí. Esto está hecho con las nubes, de la misma manera como hice apliqué nubes en la textura. En el caso que vi anteriormente, vengo desde la opción Render Clouds con rojo y amarillo, y después en otra capa superior, en el mismo filtro, voy a encontrar la forma de fibers, con eso también, o fibras en español, con eso hice el resto de la textura, y después con algún pincel, con un spatter bastante grande, hice los puntitos amarillos. ¿Tá?
después el renderizado y nada más. Bueno, realmente 15 minutos muy poco, Marlon. Vamos a tener que ver a ver cómo sintetizamos los tiempos. Todo tuyo. Yo sí me quedo, así que para lo que necesiten, acá estoy. Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias. Voy entonces ahora a compartir mi pantalla. Por favor, ustedes me avisan cuando ya estén viendo correctamente mi pantalla. Me confirman en el chat si ven mi pantalla ya. Ok, entonces yo voy a cambiar de aplicación como para darle un poquito de variedad. Vamos a abrir Illustrator. Esta versión de Illustrator que estoy abriendo es la versión CC, es una versión beta. Esta versión va a estar disponible ya a partir del 17 de junio, es decir, ya dentro de poco, y tiene algunas novedades. Lo que les quiero mostrar ahora es básicamente enfocado a un inconveniente que han tenido los usuarios de Fireworks. Los usuarios de Fireworks están un poquito molestos porque, bueno, y con razón, porque Fireworks no va a seguir siendo actualizado, solamente llega hasta la versión CS6 y no hay Fireworks versión CC. Entonces, empezamos a buscar alternativas al flujo de trabajo que tenemos en Fireworks. Lo que les quiero mostrar hoy rápidamente, porque ya hay poco tiempo, es básicamente cómo podemos tomar un elemento que está hecho dentro de Illustrator y lo vamos a pasar a Dreamweaver. Entonces, por supuesto, esto no es el diseño más complejo que existe, pero lo voy a mostrar con este ejemplo precisamente por eso, porque es fácil y lo pueden entender. Entonces, Illustrator CC trae un panel que se llama Propiedades CSS o CSS Properties. Lo que nosotros hacemos con este panel sencillamente es copiar las propiedades CSS de los elementos que nosotros tenemos. Voy a seleccionar entonces estos elementos o este fondo. Y observen que cuando selecciono este fondo dentro del panel, entonces dice que debo hacer clic en un botón para generar el CSS. Yo hago un clic y aquí tenemos entonces todo el CSS que yo necesito para describir o para tener esta misma descripción dentro de Dreamweaver. Una cosa importante que deben tener en cuenta es que si vengo aquí a las opciones de exportación, dentro de las opciones de exportación, yo puedo decirle, por ejemplo, que también me incluya las dimensiones, pero lo más interesante a mi modo de ver es que él incluye todos los prefijos propietarios de los diferentes navegadores, lo cual suele ser un dolor de cabeza porque hay que escribir mucho código para reescribir esto en CSS. Entonces tenemos el prefijo para WebKit, para Firefox, para Explorer y para Opera. Y normalmente, para que se genere ese CSS correctamente, yo debo tener las capas nombradas. Dentro de las preferencias, si yo no quiero nombrar las capas, aunque es una buena práctica, entonces hay una opción aquí que dice generar CSS para objetos que no tienen nombre. Recuerden, lo ideal es que estos objetos tengan nombre. Entonces voy a seleccionar lo que quiero pasar, voy a generar el código CSS, simplemente voy a copiar este código CSS que se me ha generado código CSS para escribir el texto, código CSS para describir el fondo y código CSS para describir el botón. Voy ahora a Dreamweaver, también en la versión CC, aunque esto lo puedo hacer en versiones anteriores también sin ningún problema. Voy a generar un archivo HTML, vamos a guardar este archivo HTML como prueba o como viernes, como PS de viernes. Voy a crear también un archivo CSS. Vamos a guardar este archivo CSS también como dentro de la carpeta CSS porque hay que tener orden. Vamos a colocarle solamente PSD. Y dentro del nuevo panel de diseño de CSS, vamos a enlazar ese CSS que yo acabé de hacer. Entonces, de hecho, voy a cerrar el archivo CSS y aquí tengo el archivo HTML. Voy entonces desde este botón o este símbolo de más a adjuntar el archivo CSS que yo acabo de crear. Eso lo tengo dentro de la carpeta CSS y se llamó PSD. Aquí ya lo tenemos entonces vinculado, tenemos el archivo HTML y tenemos el archivo CSS. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el archivo HTML? Tratar de reescribir la estructura de lo que yo tengo en Illustrator. Entonces observen que en Illustrator tenemos un fondo, dentro del fondo tenemos un botón y dentro del botón tenemos un texto. Entonces lo que vamos a hacer es generar una estructura que se llama un div. Aquí tenemos el div
que es básicamente como una caja. Luego aquí internamente vamos a generar otro div, que es la caja interna, que vendría siendo el botón. Y más hacia la parte interna, o sea, dentro del botón, nosotros vamos a crear un párrafo que corresponde al texto que nosotros tenemos dentro del botón. Esta es la estructura entonces ya de lo que nosotros tenemos dentro de Illustrator, solamente la estructura. La parte de presentación es precisamente lo que nosotros acabamos de copiar dentro de Illustrator. Entonces vamos ahora al CSS y dentro del CSS yo pego control V o comando V y aquí tenemos entonces las diferentes reglas CSS o los diferentes estilos CSS. Por facilidad le voy a colocar al primer estilo como nombre, texto. A este le voy a dejar solamente como nombre fondo y a este le voy a dar como nombre botón. Nuevamente texto, fondo y botón. Entonces estos estilos por supuesto hay que enlazarlos con lo que yo hice dentro del HTML. Y la forma de enlazarlos, como el nombre de estos elementos empieza por un punto, esto es un estilo de tipo clase. Entonces vengo a este div, el atributo clase, el nombre fondo, al otro div, atributo clase, botón, clase, texto. El párrafo es texto. Y dentro de las etiquetas del texto voy a escribir compra ya. Ahora vengo al modo Live de Dreamweaver o vengo al modo diseño y aquí ya tenemos entonces el botón y tenemos el fondo. ¿Por qué no me aparece parecido a lo que teníamos en Illustrator? Porque todos los elementos no tienen definido el tamaño. Entonces eso básicamente es porque dentro de las preferencias de Illustrator yo debo decirle que incluya las dimensiones cuando está haciendo la exportación o la generación del CSS. O sea, como no definimos que esto tenía, no sé, 200 píxeles por 100 de ancho, entonces por eso no están incluidos. Entonces voy a marcarle que incluya también las dimensiones. Le digo, ok, vuelvo a generar el CSS ya con esa preferencia. Esto entonces ya tiene, aparte de la descripción del esfumado, la descripción del fondo, etcétera, tiene también la descripción del tamaño. Observen que aquí hay un ancho y hay un alto. Eso es lo que estoy seleccionando en este momento. Así que vamos otra vez a Dreamweaver. Pego nuevamente este código. Hago el reemplazo de los nombres. Y acá ya tenemos entonces el botón, tenemos ya el texto y tenemos el fondo tal como lo teníamos también dentro de Illustrator. ¿Qué es lo que falta? Que por supuesto por tiempo no lo puedo mostrar, sencillamente posicionar estos elementos. Entonces yo sencillamente lo que tendría que hacer sería colocar el botón, centrarlo dentro de esta caja, ubicar también el texto, pero ya tenemos entonces la descripción de los mismos elementos que teníamos dentro de Illustrator, incluyendo el esfumado. El hecho de que se me describa correctamente el esfumado es un ahorro de tiempo bastante interesante, porque si nosotros analizamos un poco el CSS que se requiere para describir mediante código CSS este esfumado, observen que es todo este código, el cual es bastante extenso y no es muy cómodo de aprender, no es muy fácil de aprender y tampoco de digitar. Esta es la forma entonces como nosotros podemos pasar elementos que tenemos dentro de Illustrator a Dreamweaver. Muy bien, eso es entonces lo que teníamos para mostrarles en el día de hoy. Muchas gracias a Marcelo, muchas gracias a Ignacio que no nos está acompañando hoy. Preguntas que ustedes pueden tener, vamos a pasar al área de preguntas. Entonces en la parte inferior, perdón, en la parte superior de esta ventana pueden escribir las preguntas que puedan tener. Si se les ocurren preguntas posteriormente, entonces también pueden escribirlas como comentarios a este post, que es donde estamos publicando las grabaciones de este taller. Ahí ustedes pueden escribir sus preguntas y tanto Ignacio como Marcelo como yo estaremos revisando esas preguntas y a partir de esas preguntas probablemente también podamos hacer tips para las siguientes semanas. No sé si quieras despedirte, Marcelo. Yo ya me despido, nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Sigan nuestra página de Facebook, sigan nuestra página de Twitter y muchas gracias por estar acá. Recuerden. Para 8 días. Perdón, 8 días o 7.
Es una semana, ¿no es el viernes? Eh, Marlon. bueno, sí, en Colombia decimos dentro de 8 días, es el próximo día. Ah, bueno, no me vuelvas loco.